queremos darles la bienvenida. Mi nombre es Delis Paola González, directora ejecutiva de FENALCO Sur de Santander. Ustedes saben que nosotros como gremio pues somos totalmente multisectoriales y tratamos en lo posible de abarcar cada una de las problemáticas o de las solicitudes que ustedes nos encargan. Y con muchísimo gusto, pues vamos precisamente cumpliendo con toda esa agenda en esta época de cuarentena, aún para muchos, y ya de reactivación económica para otros tantos. De verdad, muchísimas gracias, señores afiliados, por estar conectados a nosotros. Muchísimas gracias por estar conectados con el gremio, con el equipo de trabajo. Y bueno, el saludo realmente va para todos. Yo creo que ya podemos arrancar de manera oficial con cada una de las ideas a presentar en esta charla sobre lo que usted debe saber sobre los procesos de fiscalización de la UGPP. A Diana le damos la palabra, que nos ha estado saludando desde antes de las 5 en punto de la tarde, y las recomendaciones que ustedes ya escucharon. Recordándoles que mañana, rápidamente, la cuñita, vamos a arrancar con nuestro curso de protocolos de bioseguridad certificado por el ICONTEC. Por si hay personas que están interesadas, nos pueden escribir al chat y con muchísimo gusto les daremos más información al respecto. Entonces, siendo así, Diana, bienvenida, muchísimas gracias, y todos los empresarios son suyos. Delis, muchas gracias a FENALCO Sur de Santander. De verdad es un placer para nosotros el espacio. Este espacio que nos abren, de hecho, los que ya nos siguen hace unos días, hace ratico, se han dado cuenta de nuestra gestión, no solamente con independientes, con personal natural, sino al contrario, de manera gremial. Les voy a contar un poquito así rápido para no desaprovechar el tiempo. Nosotros somos una firma especializada en procesos de fiscalización UGPP, en gerencia de riesgo, y nuestra misión principal consiste en apoyar a gremios, empresas y trabajadores independientes a enfrentar ese tipo de vicisitudes que se nos presentan y pues que en los últimos meses ha sido ampliamente escuchado y sonado pues en todo este tema. ¿Listo? Hoy nos acompaña pues en este conversatorio. Voy a estar presente yo un ratico contándoles un tema de riesgos reales, como un tema de cifras muy generales para que ustedes vean, digamos, a lo que nos estamos enfrentando con los procesos de fiscalización. Y posteriormente nos acompaña el doctor Milton González, gerente de operaciones de B2B Abogados. Ha adelantado con éxito más de 300 procesos en contra de la UGPP, ha auditado bastantes empresas y digamos que se ha abanderado junto con B2B en la lucha y en la defensa de los intereses de los comerciantes, de los empresarios, de los independientes, ante algunas arbitrariedades, algunos de pronto olvidos, algunas cosas que pasan dentro de la unidad. ¿Listo? No siendo más, les voy a entonces a contar, les voy a compartir primero un tema de cifras. ¿Listo? Bueno, ahí, si alguien me ayuda, ¿ven todo? ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Perfecto, listo. Entonces, digamos que ante los procesos UGPP, las empresas y los independientes estamos, digamos, en vilo. Pensemos que, como todas las entidades de fiscalización, son un tipo de león rugientes. Todos lo tenemos claro, algunos hemos sido testigos, nos ha tocado enfrentar procesos UGPP. Antes de continuar, les recomiendo a todos, porfa, silenciemos el micrófono para que todos podamos oírnos. Listo, creo que ya. Bueno, entonces les contaba, hace unos meses la UGPP sacó un informe de gestión. Por eso me gusta decirlo así, porque esto no son cifras inventadas por nosotros, sino al contrario, son cifras que la misma unidad ha publicado y pues que son muy interesantes de conocer, porque el mito que queremos hoy desmitificar, y valga la redundancia, es que a la UGPP hay que pagar. Obviamente siguiendo parámetros legales y no faltando absolutamente a ninguna norma ni incurriendo en ningún tipo de ilegalidad.
pero me atrevería a decir que en un porcentaje muy alto es posible defenderse. Partamos de una premisa y es que la UJPP se nutre de pronto del desconocimiento de colegas abogados, colegas contadores, y por eso ha sido, digamos, que su gestión tan exitosa. En el 2019, es un informe de gestión que ellos mismos, ustedes lo pueden encontrar en la página, en el 2019 se fiscalizaron, es decir, que la UGPP le revisó los aportes a seguridad social, o sea, las contribuciones para fiscales del sistema de la protección social, a 3.167 empresas, entre empresas y trabajadores independientes, ¿sí? De esas, ¿cuáles son empresas? 645 y 2.500 son independientes. Como se pueden dar cuenta, el foco de hace unos años es independientes. Pero eso no quiere decir que las empresas no estén fiscalizadas, al contrario, en las empresas también se siguen fiscalizando. Pero algo importante que yo quiero que ustedes vean es que las empresas reciben una acción persuasiva, reciben un proceso de determinación y en muchos casos contestan y empiezan su proceso pensando que es simplemente un requerimiento de información. Y yo quiero contarles algo. En la mayoría de los casos, digamos, también lo que les decía por ignorancia de la persona que no ignorancia de mala fe, sino al contrario, una ignorancia, digamos que presumo que de buena fe, se responden los procesos solitos, ¿sí? Entonces, no, simplemente es información y yo envío. Y hay una cifra que quiero dejarles. De esas 3.167, el 24.5%, que quiere decir un promedio de 778 sancionatorios en el 2019, llegaron de un proceso de fiscalización de determinación y pasaron a un proceso sancionatorio por no entrega de la información, entrega extemporánea, entrega parcial. Eso quiere decir que lo que empezó como una simple solicitud de información terminó también no solo en un proceso de fiscalización de los aportes para fiscales, sino también un proceso sancionatorio porque entregué mal la información o la entregué tarde. Este es un nivel de riesgo altísimo, que de los procesos GPP casi que el 25% terminen también en sancionatorios. Es un riesgo altísimo para las empresas. Por eso mi primer mensaje cuando hablamos de UGPP es conozcamos, desmitifiquemos y empecemos a pensar en que todos los procesos de fiscalización tienen una defensa adecuada. Pero además, evidenciemos el riesgo, porque cuando nos defendemos de pronto sin saberlo, terminamos no solamente en el proceso principal, sino que además el 25% de las empresas así de los independientes terminaron en un sancionatorio simplemente por entregar mal o entregar tal de la información. ¿Listo? La unidad en el 2019 pasó a etapa de cobro 2.200 casos. Eso quiere decir que hay casi que 2.200 empresas, o sea, actos administrativos en firme, que se encuentran en vilo de ser embargadas. Recordemos que la UGPP tiene jurisdicción coactiva y nada la exime de poder librar una orden, una medida cautelar a los bienes o a las cuentas de esa persona jurídica o natural fiscalizada. Si se dan cuenta, estas cifras no son para morirnos del susto, al contrario, es para generar conciencia de que los procesos de UGPP, aun cuando puede uno defenderse, tienen que ser asesorados y defendidos a tiempo. Son 2.200 empresas que hoy están en el área de cobro, eso quiere decir que están en etapa en un riesgo latente de un posible embargo. ¿Listo? Aquí es lo más interesante, cuando hablamos del valor recaudado, hablamos de 470.000 millones de pesos. La pregunta es fácil, ¿de dónde sale? De nosotros, de los empresarios, de los independientes. Hemos sido testigos como sectores como el transporte que lideramos la defensa de ellos, fueron ampliamente fiscalizados y vimos como cada uno de los transportadores les tocó perder sus camiones, de todo tipo. Entonces, es una realidad. También hemos escuchado muchos mitos respecto al riesgo que se vive con la UGPP. Y más allá de susto, es simplemente ser precavido y defenderse a tiempo. Pero esos 470.000 millones tienen una razón de ser. Y somos nosotros, los empresarios, los independientes, los empleados. ¿Listo? Digamos que continuando con todo el tema de la posibilidad de defensa, hay una pregunta con la que siempre me gusta compartir con ustedes, y es,
En ese acoso, yo no sé si de pronto algunos de ustedes lo han vivido, si algunos de ustedes lo han vivido, me cuenta por el chat. Ese acoso telefónico, porque la UGPP invierte su dinero muy bien en call center para que nos acosen, cobrando. Y digamos que al final terminan de pronto algunas empresas convenciéndolos. De hecho, tengo muchos clientes que aun cuando de forma evidente se puede ver que tienen varias alternativas, terminan casi que por el miedo yéndose a cogerse un beneficio tributario que no es digamos que la belleza que nos han pintado. ¿Listo? Para contarles un poquito, en la anterior reforma tributaria se presentaron 1.304 solicitudes y negaron 804. Eso quiere decir, o sea, yo como empresa dije, ya no quiero seguir peleando, no me quiero seguir defendiendo, me acojo simplemente a un beneficio tributario, una reducción de intereses, renuncio a mi posibilidad de defenderme a mis términos procesales, de pronto sé que abogados me entienden un poquito más, renuncio a esos términos para poder presentar una demanda o un recurso, y resulta que el resultado es negar. Se lo negaron a 804 empresas. Si se ponen a pensar, este índice es bastante elevado. Eso quiere decir que probabilidades que la UGPP me acepte un beneficio tributario, me acepte un acuerdo, una terminación, casi que es pues muy bajita, estamos hablando del 39%. Contrario a eso, está la posibilidad de defenderse. De hecho, no, muchos de los que nos siguen siempre se sienten identificados con el eslogan y es que vale la pena defenderse. Respecto a las demandas en contra de la unidad, en el 2019, de 148 sentencias que los jueces de este país emitieron en contra de la unidad, o emitieron en un litigio o unidad versus contribuyente, se anularon y se modificaron 85. Eso quiere decir que tenemos un índice de 57%. Si hoy lo comparamos con el índice de los beneficios tributarios, pues es mucho mayor. Entonces, la respuesta es, ¿vale la pena defenderse? Sí, vale la pena defenderse, vale la pena no solamente defenderse de manera individual, sino también de manera gremial. Hemos hecho un trabajo bastante arduo con todos los gremios concientizando, tratando de que las personas entiendan que esto simplemente es producto del desconocimiento y todos estos espacios nos abren un poquito la posibilidad de entender el esquema hoy, nos abre la posibilidad pues obviamente a entender y a poder defendernos de manera correcta. ¿Listo? Yo los dejo ya y dejo compartir al doctor Milton para que él continúe pues con toda la charla. Mil gracias y doctor Milton, le doy paso. Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Quisiera compartir. Pues ya te digo. Listo, ya puedes compartir sin problema. Perfecto, muchas gracias. Ahí estás viendo sí, la presentación, ¿sí? Uh-huh. Antes de comenzar, quiero compartirles una noticia del día de ayer que reza más o menos, dice: la Corte Constitucional colombiana tumbó el decreto que permitía la reducción de aportes pensionales de 16% a 3% y declaró inconstitucional el traslado de 25.000 pensionados de los fondos privados a Colpensiones. Es decir, ahí están pintados. Piensen, por ejemplo, todos los que consideramos como un beneficio aportar por el 3%. En este momento, pues tendríamos que realizar las planillas de corrección y aportar al tope de la tarifa, que es el 16%, que pues es bastante dinero. Piensen también en todas las solicitudes de traslados de fondos de pensiones, que son 25.000, que fueron aprobadas y que ahora ya no. Situaciones como estas, en estos temas en particular, lamentablemente son de lo más común. Por eso, muchas veces la gente dice, cuando se realiza la pregunta de si debo pagar o no a la UGPP, en el fondo nos estamos cuestionando es qué tan certero o qué tan cierta o acertada es la UGPP en las deudas
que determina en nuestra contra. Si la UGPP fuese 100% infalible, diríamos, pues lo más conveniente es pagar porque la UGPP nunca se equivoca o porcentualmente, generalmente, podemos afirmar que hace las cosas bien. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario. Situaciones como estas que les estaba comentando influyen directamente en los procesos de fiscalización UGPP. Piensen, por ejemplo, que quien está verificando ahorita todos los beneficios sobre nómina que ha otorgado el gobierno en el marco de la pandemia es la UGPP. Entonces, ¿quién va a verificar que yo realice o no la corrección de mis aportes de pensión? Más allá de los fondos, va a ser la UGPP. Ellos van a estar felices sancionándonos. La sanción por inexactitud, que en este caso todos somos inexactos, puede llegar hasta el 60% del valor dejado de pagar. Por ejemplo, si yo me ahorré ahorita 100 millones en pensiones, aplicando la tarifa del 3 y no la tarifa del 16, puedo estar expuesto a una sanción hasta de el 60%, es decir, 60 millones. Para solucionar ese inconveniente, tendría que pagar capital más sanción, que son 160 millones de pesos. Pues esta es la realidad que vivimos todos, no solamente por el cambio normativo que pues realmente nos deja con un sinsabor. Y existen muchas normas que afectan directamente la manera en la que debemos liquidar los aportes. Quienes trabajamos en este tema tenemos la exigencia de estar constantemente actualizados. Pensemos, por ejemplo, en la exoneración, que hasta hace poquito la discusión de la exoneración respecto a los trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En algunos casos, UGPP incluía a quienes devengan un salario mínimo integral y en otros casos no. ¿Qué les quiero decir con esto? Los cambios normativos afectan la percepción de la UGPP y afectan la presunta deuda que tenemos frente a ellos. Regreso a la idea anterior. Si la UGPP fuese 100% infalible, yo creo que ni siquiera tendríamos esta conversación, sino simplemente, como muchos abogados y contadores aconsejan, pues pague. Si le están cobrando lo que es, pague. Sin embargo, estoy seguro que cuando ustedes reciben cualquier tipo de factura, recibo, lo que sea, pensemos, por ejemplo, en un servicio público como agua. Ustedes usualmente pagan 200.000 pesos. Un día reciben una factura por 1.000.000 de pesos, estoy seguro que no van a pagar ese 1.000.000 de pesos. Ustedes van a hacer el reclamo porque están seguros que no es lo que realmente deben. En estos casos, UGPP, quienes los conocen o los enfrentan sanciones que pueden llegar a miles de millones tranquilamente. Porque el objetivo de la UGPP no es el que ellos dicen, que pues siempre que los escuchamos, ellos dicen que su misión es fomentar la cultura del correcto pago de los aportes, disminuir la elusión, disminuir la evasión, etcétera, etcétera. Pero realmente en el fondo, su razón de ser es una sola y es el recaudo. Esa sombra que está ahí con dientes únicamente quiere nuestro dinero. Esa es la realidad. ¿Cómo lo sabemos? Por las prácticas de fiscalización. Pensemos, por ejemplo, en los trabajadores independientes. Ellos reciben comunicaciones donde la UGPP les dice: hemos notado que no está aportando por el valor que debería aportar, corrija la cultura de pago y con esto ya no sería ni omiso ni inexacto a partir de la fecha. ¿Qué es lo que hace el independiente que recibe una carta como estas? Pues entienden que a partir de la fecha tienen que comenzar a aportar y que ese era el mensaje de la UGPP. Sin embargo,
pese a que reciben esa comunicación en la que los invitan a cambiar su cultura o hábito de pago, la realidad es que reciben un proceso por periodos anteriores. Entonces noten que si el objetivo es pedagógico, la medida no es correcta. Si el objetivo es pedagógico, está bien, usted me envió la carta, hemos notado que no está aportando por los valores, hemos notado que no está afiliado, yo me afilio y a partir de la fecha cambio mi cultura de pago. Pero pese a que recibo la carta, usted me fiscaliza periodos anteriores. Con esto lo que quiere decir es que el objetivo no era solo cambiar mi cultura de pago, sino fiscalizarme. Y aparte recordemos que los intereses en estos temas pues son una cosa completamente absurda. De hecho, pues es la tasa máxima. ¿Qué es lo que debemos saber sobre los procesos de fiscalización de la UGPP? Lo primero es conocer quién es la UGPP. La UGPP es administración tributaria, al igual que la DIAN, pero se circunscribe su competencia a las contribuciones parafiscales de la protección social. ¿Que eso qué es? Salud, pensión, riesgos, caja, SENA y CBF. Y ya los jueces han determinado que las planillas que yo pago a través de la pila son declaraciones tributarias. Y al ser declaraciones tributarias, tengo consecuencias naturales como la firmeza, tal cual una declaración común y corriente como renta, y tengo consecuencias penales si intencionalmente yo estoy eludiendo o evadiendo pagos. Noten que esto es nuevo también en nuestro ordenamiento jurídico. UGPP, administración tributaria que tiene jurisdicción coactiva, como decía la doctora Daniela. Jurisdicción coactiva significa que me pueden embargar directamente sin acudir ante un juez. Eso es algo terrible, porque nosotros, antes que existiera la UGPP, estábamos acostumbrados, si éramos fiscalizados SENA y CBF, pues llegábamos a un acuerdo de pago con ellos y generalmente el tema eran vacaciones. A las administradoras privadas, pues nosotros duramos años discutiendo deudas con ellos y pues tampoco era que nos asustaran tanto. El terror de UGPP realmente es la jurisdicción coactiva, es decir, la posibilidad que tienen de embargarme directamente por el doble de mi obligación todas mis cuentas y todos mis bienes. Piensen cuánto poder representa esto. Simplemente con 16 cartas que envíe la UGPP, tranquilamente puede llevar cualquier negocio a la liquidación. Pues simplemente no voy a tener con qué pagar ningún tipo de obligación. Y a una empresa que se encuentra embargada, difícilmente ningún banco le va a realizar ningún tipo de préstamo o de apoyo. Dejar vencer los términos en la UGPP puede llevarme a la liquidación de la empresa. Ese es el verdadero poder de la UGPP. ¿De qué se nutre? Se nutre del desconocimiento. Nosotros llevamos pues bastante tiempo, especialmente en la cuarentena, que ya no es cuarentena, sino como centena. Llevamos demasiados días en esto. Hemos intentado hacer pedagogía para explicarle a las personas, especialmente las regiones, qué es lo que está pasando con la UGPP. Uno, para que no se asusten, pero es importante que tengan en cuenta la dimensión del riesgo que enfrentan. Cuando UGPP inició, la gente pues no conocía nada de la entidad y muchas veces ni siquiera les contestaban las comunicaciones. Yo creo que hoy en día sería muy difícil encontrar, por ejemplo, un contador, una persona de nómina, que no haya escuchado acerca de la UGPP. El año pasado enviaron 270,000 acciones persuasivas y nuestro universo de empresas en Colombia, recordemos que es de 1.500.000. No son tantas empresas.
nuestra economía no es tan grande como a veces quisiéramos que fuese. 1.500.000 empresas enviaron 250.000 persuasivas el año pasado. Que este año envíen otras 250, ya están fiscalizando o tienen en su radar al 33% de las empresas de Colombia. Labor que en el caso de ellos pues resulta muy sencilla. Conociendo esto, es decir, conociendo que existe la UGBP, que la UGBP no se va a ir, que si yo soy declarante de renta, persona natural, o que si yo soy declarante de renta como persona jurídica, tengo empleados a cargo y pago aportes en pila, soy sujeto de fiscalización. Es decir, es un riesgo cierto que yo, si en este momento no estoy fiscalizado, es probable que en los próximos años tenga que enfrentar un proceso con UGPP. Ahí sí, como dice el dicho, soldado advertido no muere en guerra. Todos sabemos que UGPP va a venir por nosotros. Entonces, ¿cuál es la tarea? Pues prepararnos para salir bien liberados de un proceso de este tipo. La posición de UGPP, especialmente frente a independientes, se reduce a quien percibe ingresos debe aportar. Pensemos, por ejemplo, en nuestros amigos independientes, comerciantes, agricultores, ganaderos. Con esta tesis, pues es un escenario muy difícil. Quien percibe ingresos debe aportar. Pensemos, por ejemplo, en un pensionado que adicional a su pensión, él tiene un apartamento, una casa, algunas propiedades, las cuales arrienda pues para completar su ingreso, que generalmente la regla es que no sea tanto, las pensiones en Colombia son bajas. En la tesis de UGPP, quien percibe ingresos debe aportar ese independiente por esos ingresos que percibe por concepto de arrendamiento, se convierte en un independiente y tiene que aportar. Entonces, ese escenario es muy difícil. Si yo percibo ingresos por 1.000.000 de pesos, tengo que aportar a salud 12.5%, a pensión no aportaría porque pues ya estoy pensionado. De ese 1.000.000, 125 serían para aportes. A salud, en este caso, pese a que yo ya estoy pagándolo aparte. También tendría que pagar renta, que sería como un 30 y pico por ciento. Quiere decir que ya de ese 1.000.000 de pesos, pues realmente me están quedando a lo sumo 600.000 pesos. Entonces, esta tesis de la UGPP creó una nueva categoría de independientes con el objeto, obviamente, del recaudo, obligando a un montón de personas que, pues, por regla, no tendrían que aportar a afiliarse y aportar al sistema. Quien percibe ingresos debe aportar en la tesis UGPP. Esto aplica para los comerciantes. Sin embargo, pensemos, por ejemplo, qué es lo que dice exactamente la ley. Dice los trabajadores independientes, los rentistas, los propietarios de las empresas y en general todas las personas residentes en el país que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún empleador y cuyos ingresos mensuales sean iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, ¿quiénes deben aportar? Los trabajadores, a través de su empleador, tienen que aportar los independientes y quienes perciban ingresos adicionales, como los rentistas de capital. En conclusión, si yo percibo ingresos, no importa su fuente, si son de origen laboral o si tienen una fuente distinta, yo tendría que afiliarme y aportar al sistema. La pregunta sería al revés. ¿Quiénes no tienen que aportar? Pues no aportaría quien no perciba ingresos, que en teoría
Quien no percibe ingresos, pues sería beneficiario de algún cotizante o estaría, pensemos en salud, en el régimen subsidiado. Conclusión, trabajador independiente o empleado o rentista tienen que afiliarse y tienen que aportar. UGPP tiene una ventaja técnica muy grande y es compartir fuentes de información con la DIAN. Ellos comparten muisca, tienen bancos. Para UGPP realizar los cruces es muy fácil y darse cuenta si yo soy sujeto de fiscalización o no, si yo soy un evasor o si yo soy un elusor. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un rentista de capital que declare como ingreso del periodo 1.000 millones de pesos y aporte en pila sobre un salario mínimo todos los periodos. De ahí el tema para UGPP es muy sencillo. Simplemente sus aportes no corresponden con su ingreso. Usted recibió 1.000 millones, de hecho usted lo declaró en la renta. O sea, peor aún, yo ni siquiera tengo que solicitarle a usted información. Usted solito informó que percibió 1.000 millones y usted solito, a través de su contador o directamente, pagó en pila sobre un salario mínimo. Entonces, obviamente, es sujeto de fiscalización y pues sin mayores cuentas es muy fácil determinar que no está realizando pagos por los valores correspondientes. Pensemos, por ejemplo, como empresa, también es muy sencillo ser detectado. El año pasado, 270.000 acciones persuasivas, muchas dirigidas a empresa, que incluían un archivo Excel o un link para que yo descargara el detalle de los trabajadores que presentaban aparentes inconsistencias en los pagos. ¿Qué tiene UGPP? UGPP tiene los medios magnéticos y tiene la pila. Entonces, observa que en medios magnéticos al trabajador tal, yo le declaré ingresos por 20 millones de pesos, 30 millones, y aporté en pila por un salario mínimo o por 1.200.000, 1.500.000. Para UGPP esto es un indicio de evasión. Entonces, si yo no corrijo, voy a ser sujeto de un proceso de fiscalización. Muchas veces las empresas, cuando reciben estas comunicaciones, corren a corregir. Yo voy a corregir rápido porque no quiero que me fiscalicen. Y corrigen mal y pagan lo que no tienen que pagar. Que pues nuestra posición como asesores no es la evasión, no es la elusión. Nuestra posición es pague lo que tiene que pagar legalmente, pero no pague más. Que el pago en exceso es tan malo como un pago inferior, como el pago en defecto. Yo no quiero ni deberle al sistema, ni que el sistema me deba, especialmente porque no me paga. Entonces, UGPP realiza el cruce y muchas veces las empresas salen corriendo a pagar. Y cuando van a hacer la cuenta o el cálculo de cuánto deben pagar, incluyen en la base factores que no deberían tener en cuenta. Pensemos, por ejemplo, que UGPP encontró pagos por concepto de viáticos accidentales. Los viáticos accidentales no son salario. ¿Por qué? Porque así lo dice el Código Sustantivo del Trabajo. Los viáticos accidentales no son salario, los viáticos permanentes sí son salario. Entonces, noten que el efecto es diferente. Cuando algo es salarial, no solamente hace base para aportes, sino también debo tenerlo en cuenta como factor prestacional, que el factor prestacional es prima de junio, prima de diciembre, cesantías, intereses. Que algo sea salarial y yo no lo haya determinado así en mi nómina, tiene un impacto muy fuerte. Pensemos, por ejemplo,
Solamente en aportes, si yo estoy pagando tarifa plena, pensiones 16%, salud 12.5%, riesgos el más bajito 0.522%, y si tengo para fiscales completos 9%. No estoy teniendo en cuenta el resto de los pagos, es decir, es un golpe muy fuerte para mis finanzas, que yo no considere algo como salarial y que la UGPP diga que sí era salarial. ¿Cuál sería la obligación teórica? Tendría que reliquidar, no solo pagar mis planillas de corrección, sino tendría que ajustar el factor prestacional, prima de junio, prima de diciembre, cesantías, intereses, incluso si la posición es correcta y yo liquidé a ese trabajador, tendría que reliquidarlo y decirle, pues, le estoy debiendo este dinero. Entonces, más allá de lo que piense la UGPP, que también es importante que tengan en cuenta que cambian de opinión como cambiar de camisa. Lo que ellos hoy dicen que es, ya mañana dicen que no. Y no solo es UGPP, realmente es el Estado como tal. Piensen que cuando iniciamos esta conversación, estamos revisando el tema que el día de ayer, después que todos pagamos por el 3%, ahora están diciendo que era por el 16%. Eso no tiene presentación. Y así son las cosas que ocurren en este país en materia de aportes. Quienes tienen que lidiar con esto todos los días tienen que actualizarse constantemente porque cambian de criterio todo el tiempo, especialmente UGPP. Entonces, ¿qué es lo más seguro? Que yo tenga mis conceptos claros y más allá de lo que piense la UGPP, yo pague mis aportes como los jueces consideran que los debo pagar. Ni siquiera como dice la ley, porque la ley es sujeto de interpretación. Fíjense, por ejemplo, que UGPP interpreta la ley a su antojo y los jueces pues ya dan unas opiniones más acertadas. Recordemos, por ejemplo, el acuerdo 1035 de 2015, que ustedes lo pueden consultar en la página de la UGPP. En ese acuerdo se decía básicamente que las prestaciones sociales formaban parte del total remunerado con el cual se calcula el IBC para seguridad social. Repito, prestaciones sociales como base. Quienes realizan labores de liquidación creo que estarán de acuerdo conmigo que esa idea es una locura. O sea, yo no puedo incluir las prestaciones. Piensen, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo incluyo las primas? Que las primas son un salario dividido en dos. Si yo incluyo las primas, pues ya estoy debiendo un montón de dinero. O piensen, por ejemplo, las cesantías. Cesantías son un salario. Si yo le hubiese hecho caso a la UGPP en su momento y el resto de aportantes en Colombia, 1.500.000 empresas, y hubiesen tomado las prestaciones dentro de la base, pues obviamente el recaudo habría sido gigante y cuando fiscalizaron las empresas con esta tesis, pues obviamente también debían un montón de dinero. Incluso yo recuerdo en esa época que UGPP llegó al extremo de incluir las provisiones dentro de la base, que pues si existe un absurdo como las prestaciones, las provisiones ya es un nivel de locura mucho mayor. La provisión yo ni siquiera la percibí. Provisión no es ingreso. UGPP las incluía provisiones, incluía prestaciones, amparada en el acuerdo 1035-2015. ¿Qué ocurrió con
con los aportantes, con los abogados, con los apoderados, con los contadores, radicamos derechos de petición ante la UGPP, diciéndoles, señores UGPP, el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo establece claramente lo que no es salario y las prestaciones no son salario. ¿Qué hizo UGPP? En lugar de reconocer su error, que pues es lo que esperaríamos que ocurriese en el Estado, que realmente no, UGPP dijo, voy a suspender el acuerdo en este punto y voy a elevar la consulta al Consejo de Estado para que sea el Consejo de Estado quien defina si las prestaciones hacen base o no. Tengan en cuenta que esto ocurrió en el 2015. Estamos en el viernes 24 de julio de 2020. ¿Cuánto tiempo tarda el Consejo de Estado para pronunciarse sobre algo tan elemental? Que yo sepa, hasta la fecha, aún no han dicho absolutamente nada. Terrible. ¿Qué opción tengo como aportante? Opción 1, decir, no, yo prefiero incluir en la base las prestaciones porque UGPP expidió el acuerdo 1035 y prefiero evitarme problemas. Muchos clientes en su momento calcularon el impacto económico de esta decisión y pues era una cosa monstruosa porque tendría que pagar muchísimo dinero. Adicional a lo anterior, recordemos que UGPP nos fiscaliza por 5 años. Entonces, corrija 5 años de aportes con este criterio UGPP. ¿Qué ha ocurrido a la fecha? Las empresas no están incluyendo las prestaciones, las empresas no están incluyendo las provisiones. Quienes fueron víctimas de UGPP en este aspecto en un proceso de fiscalización y tenían abogado o representación de algún tipo, pues lograron que estos valores fuesen excluidos y las deudas disminuyeron. La pregunta es, ¿qué ocurrió con las empresas a las que la UGPP les incluyó toda esta locura y no actuaron dentro del proceso de la UGPP? Pues, ¿qué ocurrió? Que la deuda no disminuyó y fueron embargados y muchos están en liquidación en este momento, teniendo deudas que en el fondo son inexistentes por valores que no tenían que pagar. Pensemos en los independientes. Artículo 244, Ley 1955 de 2019. Para quienes no lo sepan, este artículo es inexequible. ¿Qué ocurrió con el antecesor de este artículo? Que era el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. Adivinen qué ocurrió con ese artículo. Fue declarado inexequible. ¿Qué significa inexequible? Que desaparece del ordenamiento jurídico, junto con sus consecuencias. ¿Qué decía el 135? Lo mismo que dice el 244. La misma cosa. Un independiente aporta ingresos menos costos y gastos, mínimo por el 40%. El artículo 135, declarado inexequible, sin embargo, UGPP fiscalizó un montón de independientes, los embargó sobre una base que legalmente no existe. Artículo 244, hicieron algo terrible, que es una figura que se llama inexequibilidad diferida. Este artículo está vigente en teoría por 2 años y después de los 2 años, es decir, el año entrante, va a desaparecer. Con fundamento en este artículo, UGPP expidió 2 resoluciones de independientes, una para transportadores y la otra para otros independientes con actividades distintas al transporte de carga por carretera. ¿Qué va a ocurrir el año entrante con esas 2 resoluciones?
van a seguir la consecuencia de lo principal. Recordemos que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, inexequible el 244, y esas dos resoluciones no van a tener ningún valor. ¿Qué pasa con los independientes fiscalizados? En un país diferente, la administración tributaria revocaría sus actos. Diría, qué pena, lo fiscalicé sobre un artículo declarado inexequible, entonces anulo el acto y pues no me debe nada. ¿Qué hace la UGPP? Continúa con sus procesos, a no ser que el independiente radique una solicitud de revocatoria directa que cumpla unos formalismos. Entonces, esta es la situación. Analizando lo que les he venido comentando, entonces el tema es conocer, uno, que la UGPP no es acertada. Mejor aún, es bastante desacertada. Incluso porcentualmente podemos decirles cuánto. El 67% de los fallos de los jueces son en contra de la UGPP. Quiere decir que si yo demando a la UGPP, tengo un 67% de probabilidad de ganar. ¿Qué significa que gane? Pues que no tengo que pagar absolutamente nada, porque lo que hizo la UGPP o la lógica que empleó en mi proceso, un juez declaró que fue incorrecto. ¿Qué ocurrió con UGPP independientes también? Pensemos, por ejemplo, que en los independientes UGPP tomó la declaración de renta, la dividió entre 12 y quería que los independientes pagáramos sobre esa base. ¿Qué han dicho los jueces? Uno, que la declaración de renta no es el mecanismo idóneo para calcular si yo debo o no debo aporte frente al sistema. Si revisamos el estatuto tributario, es muy claro cuando nos dice que la declaración de renta es para un tributo específico que es la renta. En ningún momento el estatuto tributario dice y la declaración de renta puede ser utilizada para presumir el ingreso de los independientes o calcular la base por la que usted tiene que aportar a seguridad social. Esto no lo dice el estatuto tributario. Entonces, ¿de dónde saca la UGPP que la declaración de renta del año anterior es la herramienta con la que yo debo calcular mis aportes? Eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, así lo hizo. ¿Qué han dicho los jueces? Pues que no es competente para diseñar una metodología, que los independientes sí deben aportar cuando perciban ingresos superiores a un salario mínimo hasta 25, y cuando no percibo ingresos, pues obviamente no debo aportar. Entonces, ese sistema de tomo el ingreso de la renta del año pasado, lo divido entre 12 y aporte, eso está mandado a recoger. Aparte que existen actividades como la ganadería, por ejemplo, que tienen costos y gastos asociados. Pensemos, por ejemplo, que yo tengo que alimentar el ganado, tengo que transportarlo, tengo un veterinario, necesito un terreno, etc. Es una operación muy compleja en la que la utilidad no es tan alta. Según la tesis de UGPP, si yo soy ganadero y percibí 12.000 millones de pesos, UGPP me va a tomar los 12.000 millones de pesos, los divide entre 12 y presume que mensualmente yo tuve una utilidad de 1.000 millones de pesos. Sin embargo, yo tengo obviamente un montón de costos y gastos asociados y muchos meses de pérdida, que es lo mismo que ocurre con los agricultores. Por ejemplo, durante 12 meses del año, es probable que yo únicamente perciba utilidad pues los meses de la cosecha.
que son 2 o 3 o 1, y que el resto del año yo esté a pérdida. Es decir, me endeudo, gasto, 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 gasto y no generé utilidad en ningún momento. ¿Cuándo tendría que aportar? Pues cuando recibí el dinero de mi cosecha y tendría que aportar por mi utilidad, no por la totalidad del ingreso. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, cuando UGPP me fiscaliza, uno es el valor. Cuando yo llego ante un juez, tengo la posibilidad de explicarle estas razones que son lógicas. Aparte, por ejemplo, en el caso de los ganaderos, que lo hemos visto con frecuencia, UGPP desconoce costos y gastos porque según ellos no tienen relación de causalidad con el ingreso. Por ejemplo, ellos desconocen el transporte del ganado. Dicen, esto no tiene relación de causalidad con el ingreso y es una cosa que se cae de su propio peso. Si yo quiero vender el ganado, pues obviamente tengo que transportarlo del punto A al punto B y esa factura o ese valor que me están cobrando, pues obviamente es un costo y un gasto que tendrían que aceptarme, a no ser que UGPP piense que yo agarro el ganado por la plaza del pueblo y me voy con un palo arrastrándolo hasta el lugar donde lo vendo, etcétera. Eso no pasa. Entonces, con este nivel de absurdo, yo tengo dos posibilidades. La primera es obviamente bajar la cabeza y pagar, como hizo mucha gente, que de hecho pagaron 1.2 billones de pesos. Ese monstruo que es la UGPP, lo alimentamos nosotros pagando. Si yo le envío a usted una carta diciendo que usted me está debiendo 80 millones de pesos con unos sellos y usted sale corriendo y paga los 80 millones de pesos, se convierte para mí en un gran cliente. Piensen qué gestión tan eficiente que ni siquiera tuve que someterlo a un proceso de ningún tipo para que usted saliera corriendo a pagarme 80 millones de pesos. Muchas veces la gente se endeuda para pagarle a la UGPP. Dice, pues yo pago y me quito ese problema de encima. Lo que no tienen presente es que cuando yo pago, me convierto en un buen cliente y UGPP me puede fiscalizar por 5 años. ¿Qué creen que hace la UGPP cuando yo pago los 80 millones? Dicen, bueno, archivemos y perdonemos los demás años. No, señor. Me convierto en un cliente interesante. UGPP dice, pues este señor, uno, tiene con qué. Imagínese que en un mes consiguió 80 millones para pagarme. Y dos, está confesando. Si yo realmente siento que no debo, pues no pago, porque voy a pagar lo que no estoy debiendo. Regresemos al ejemplo del recibo. Si yo pago agua mensual de 200.000 pesos y un día me llega un recibo de 1.000.000, yo voy a hacer el reclamo. Digo, no voy a pagar lo que no tengo que pagar. Si yo recibo un recibo de 1.000.000 de pesos cuando lo que pagaba eran 200 y voy y pago, pues me imagino que me la habré gastado en algo. Yo estoy confesando. Cuando yo confieso y tengo un proceso por un periodo diferente, nuestra defensa como abogados es muy difícil. Porque UGPP dice, pues muy raro que ahora diga que todo lo que yo estoy diciendo está mal, cuando el año pasado que le dije lo mismo fue y pagó. ¿Al fin qué? O sea, ¿qué cambió de un año para otro para que este sí decidiera ejercer su derecho a la defensa y en el otro decidiera pagar? Entonces, por eso la recomendación es, no nos adelantemos a pagar, no creamos en todo lo que dice la UGPP, revisemos qué es lo que están diciendo los jueces, que al final de cuentas, pues son ellos quienes directamente van a decidir hasta dónde la UGPP lo está haciendo bien y hasta dónde lo está haciendo mal. Hay casos puntuales donde de entrada ya sabemos como empresa que estamos haciendo las cosas mal y que tenemos, como dicen por ahí, rabo de paja.
Pensemos, por ejemplo, si yo tengo un grupo de comerciales, les pago comisiones y esas comisiones no las tengo en cuenta como base para aportes. UGPP me fiscaliza, dice que esas comisiones son salario y que yo estoy debiendo 1.000 millones de pesos. Yo podría demandar, digo, es que la UGPP está diciendo, etcétera, pero cuando llegue donde un juez, el juez va a decir, artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, las comisiones son salario, sin importar su denominación. La UGPP lo hizo bien. ¿Para qué desgastó el aparato judicial y generó 4 años de intereses para que venir acá y que yo le diga que sí tiene que pagar? Eso es una decisión desacertada. Si yo tengo una práctica tan mala como esta, pues yo ya sé que estoy debiendo. Y si UGPP me está incluyendo las vacaciones, pues mejor páguele a la UGPP. Vas a perder si te vas a un proceso judicial. O por ejemplo, pensemos en las vacaciones, que yo no tengo en cuenta las vacaciones por liquidación de contrato para aportes en parafiscales. Eso tampoco tiene discusión. Las vacaciones hacen base. Para parafiscales, yo podría desgastarme ante la UGPP, podría llegar a una demanda ante un juez, voy a perder, porque estoy perdiendo contra razones que son más que obvias. La mayor parte de la forma de aportar o no es formulación legal. Pensemos, por ejemplo, que cuando UGPP hace años obligó a las empresas a aportar por las vacaciones, vacaciones disfrutadas, vacaciones por liquidación de contrato, vacaciones compensadas en dinero. Muchas veces las empresas decían, pero esto es nuevo. La UGPP se inventó que teníamos que aportar sobre las vacaciones. Artículo 70, decreto 806 del 98. Ahí dice, vacaciones disfrutadas y IBC el periodo anterior al disfrute. UGPP no se lo inventó. Que usted no estuviese aplicando la norma de manera correcta es una cosa diferente. Entonces, noten que hay un campo donde UGPP tiene razón, porque es así. Si cuando yo estoy en un proceso UGPP, contrato un asesor o logro identificar lo que sí debo y lo que puedo discutir, pues excelente, porque la mejor decisión sería pago lo que debo y discuto lo que realmente se puede discutir. Viáticos accidentales, valores que no corresponden, alguna cosa en la cual tenga oportunidad de lograr algún tipo de éxito. En este punto tenemos preguntas, Daniela. Sí, tenemos bastantes. Lo voy a ir leyendo. Bueno, nos dicen, en un proceso de reconsideración, yo diría que de pronto en un recurso, tal vez, ¿hay algo que se pueda hacer antes del acto administrativo? No me queda clara la pregunta, pero bueno, no sé si de pronto tomaste alguna idea. Sí. En un proceso de reconsideración, hay algo que se puede hacer antes del acto administrativo. ¿Qué ocurre? ¿Cuántos actos administrativos existen dentro del proceso UGPP? El proceso de determinación inicia con un requerimiento de información. Ese no es un acto administrativo. Con posterioridad viene un requerimiento para declarar o corregir. No es un acto administrativo, es un acto de trámite. Con posterioridad emiten la liquidación oficial. Ese sí es un acto administrativo, ante el cual yo interpongo un recurso que es el recurso de reconsideración. Entonces, yo interpongo mi recurso de reconsideración, UGPP me lo falla. Cuando UGPP lo falla, yo tengo 4 meses para una demanda, que es la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Y tengo una puerta abierta para radicar una revocatoria directa, que también podría hacerlo paralelo. Digamos, antes del acto administrativo,
cuando yo estoy entre el requerimiento para declarar o corregir, su respuesta y la liquidación oficial, ¿qué conductas puedo asumir? Pues puedo o pagar, que es lo que me dice el requerimiento. Si quiere, pague y se evita una sanción mayor. Si quiere, discuta, que también puedo discutir el requerimiento para declarar o corregir. O si quiero, no contesto, que eso también es una conducta. No contesto el requerimiento y espero la liquidación. Sin embargo, en este tipo de procesos, la recomendación es haga uso de todos los mecanismos de defensa. Cada peso que yo logre disminuir, pues va a contar al final. Mil gracias. Nos preguntan también si te va a corregir las planillas, pero uno de los empleados beneficiados de este decreto ya no labora en la empresa. ¿Cómo se procede? No sé si quieres que te apoye con esa pregunta. Bueno, les comentamos, pues esperamos que los operadores de pila, como es usual, ellos emitan una resolución o una circular. Digamos que estamos a la espera de que eso pase. Normalmente cuando hay cambios en las planillas, el comité técnico del ministerio emite pues una circular diciendo cómo se va a corregir, mediante qué planilla y mediante qué anexo técnico, ¿sí? Digamos que aún no tenemos claridad sobre eso porque hasta ayer, pues digamos, tuvimos una decisión por parte de la Corte, y es muy reciente para decirlo. Pero anticipadamente puedo decirles que cualquier corrección que yo haga, si el trabajador ya no esté conmigo, es posible hacerla en las planillas. Recuerden que hay varios tipos de planilla y sin importar, pues, digamos que tendrá que ser la correcta, no sabemos si nos van a poner un tipo diferente a las ya existentes, NM, bueno, no sabemos por cuál vamos a tener que corregir, pero no hay ningún inconveniente. Igual tenemos la obligación de corregir porque es una inexactitud evidente. También nos preguntan, un grupo sindical entregó unos auxilios a unos trabajadores como auxilio de solidaridad y fueron requeridos por la UGPP para realizar el pago y están imponiendo unas multas por 200 millones de pesos. ¿Este auxilio se puede considerar como factor prestacional? Un grupo sindical entregó unos auxilios a unos trabajadores. Así es. Como auxilio de solidaridad. Y fueron requeridos por la UGPP para realizar el pago y están imponiendo unas multas por 200 millones. ¿Este auxilio se puede considerar como factor prestacional? Depende. Digamos, en estos procesos también se aplica el principio de primacía de la realidad sobre las formas. Cuando, por ejemplo, yo entrego un auxilio no constitutivo de salario ligado al cumplimiento de metas por desempeño, por resultados, así yo diga que es un auxilio, pues su connotación es salarial. Sin embargo, en el caso de organizaciones del tercer sector como cooperativas, sindicatos, sí es muy probable que este auxilio no tenga connotación salarial. Simplemente, pues como su nombre lo indica, sea un auxilio de solidaridad. Si tenemos la prueba para demostrar que esto no es un auxilio salarial o que su destinación pues no tiene ninguna relación o no pretende remunerar a cualquiera de estos beneficiarios, se podría discutir tranquilamente la sanción de la UGPP. Para complementarte, yo les quiero contar a todos que muchas veces ese tipo de sanciones van en la denominación que de pronto, y aquí voy a ser un poco fuerte, hemos visto que muchos de los procesos de fiscalización ni siquiera de fondo son factores salariales, sino que la denominación que nuestros colegas abogados le dieron nos dejan sin armas para poder defender a la empresa. Llegamos y encontramos algo así como bonificación habitual no salarial. Entonces, digamos que ya frente a eso estamos manicruzados porque pues se cometió un error evidente en el documento, se utilizó una denominación supremamente equivocada, obviamente no hablando de forma dolosa, probablemente fue producto del desconocimiento, pero como dato curioso les cuento, hoy las grandes firmas de derecho laboral históricamente grandes
han sido fiscalizadas por la UGPP. Eso quiere decir que ni siquiera al interior de esas firmas están seguros de o conocen la mentalidad de la unidad, ¿sí? Digamos que el gran boom de la UGPP es una cantidad de pactos de desalarización que grandes firmas de derecho laboral de pronto constituyeron sin un dolo, pero pues obviamente no se esperaban que de pronto solamente por un otro sí, pues íbamos a tener sanciones de 200, 300 millones de pesos a unas empresas. Entonces, importantísimo, siempre, no todo, aun cuando la nómina, la pila y la contabilidad debe ser un espejo, y tenemos que dejar de pensar que los departamentos de gestión humana hacen su nómina y allá verán cómo lo contabilizan, porque todo tiene que ser un espejo. También tienen que ser un espejo los otros sí, los contratos, y utilizar de verdad documentos que a la luz de una futura fiscalización nos pueda servir. Ese es nuestro mayor consejo. Continúo con las preguntas. Cuando nos envían un cobro prejurídico de la EPS, ¿tenemos tiempo de cancelar o es muy rápido que lo pasen a la UGPP? Si quieres, te doy la palabra, doctor. Digamos, esos cobros de administradoras, pues realmente no son tan preocupantes, a no ser que sea Colpensiones. Colpensiones sí es el coco. Colpensiones es peor que UGPP. Colpensiones nos puede fiscalizar desde el 94 y al igual que UGPP tiene jurisdicción coactiva. Si es Colpensiones, tomes el tema en serio. Si son administradoras, pues no es tan problemático. Pensemos que si una administradora me denuncia ante la UGPP, yo entraría a un universo gigante, que por ejemplo el año pasado fue un universo de 240.000 persuasivas. Es decir, pues mi probabilidad de ser fiscalizado en ese escenario por una denuncia de una EPS no es tan alta. Aparte, es importante considerar que la información que maneja la UGPP es diferente a la de las administradoras. Muchos clientes dicen, pero yo tengo el paz y salvo de mi EPS, no entiendo por qué UGPP dice que por el mismo periodo que yo tengo el paz y salvo estoy debiendo X cantidad de dinero. Y tienen toda la razón. Si mi acreedor natural, que es la administradora, dice que yo estoy bien y tengo un paz y salvo, ¿por qué un tercero con el que yo no tengo ninguna relación viene a decir que ese paz y salvo no tiene ningún valor y que yo le estoy debiendo a la administradora? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo y cuánto tengo que preocuparme? Pues realmente no es tan urgente, a no ser que sea Colpensiones, que ese sí es de preocuparse. Si me percato de que un cliente no pagó para fiscales sobre vacaciones liquidadas sin contrato, este puede corregir pila y evitar requerimientos eventuales de la UGPP. Bueno, la respuesta es sí. Como venía diciendo el Doc Milton, lo importante no es pagar de más, porque pagar de más es igual de grave a pagar de menos. Entonces, siempre vamos a poder corregir. Recordemos que igual en el inicio del requerimiento, del proceso de fiscalización en sí mismo, también podemos corregir y evitar sanción. Lo ideal sería que se revisara bajo una auditoría bajo parámetros UGPP, o sea, que realmente se pague lo que es, que tampoco suele ser recomendable que se pague de más. El DOC nos da pues una advertencia y es, uno se vuelve un cliente muy potencial para la UGPP, entonces eso puede ser contradictorio. Entonces sí se puede corregir, es posible corregir, tendría que ser lo que debe pagar y bajo la planilla correcta. Bueno, hay otra pregunta, es en el caso donde por error de digitación en el número de la cédula se pagó aportes a una persona que no era, nos dimos cuenta de una acción persuasiva, ya llegó la acción de, me imagino que es el requerimiento para declarar o corregir, por parte de la empresa ya se está corrigiendo. Se le ha contestado a la OGPP cada requerimiento, pero la OGPP no nos da respuesta ni por parte de las empresas de salud o pensión tampoco. En este caso se puede seguir esperando, solo se puede seguir esperando.
Ahí le estás contestando, ¿sí? No, te estoy corrigiendo la lectura. Claro, digamos, UGPP, tengo que ser cuidadoso con las comunicaciones que le envío. Por ejemplo, yo ahí recibí una acción persuasiva, que no me la envía una persona, sino me la envía un programa. Es decir, un programa con una programación, un software me envía una comunicación. Si yo doy respuesta diciendo, señores UGPP, yo ya estoy corrigiendo, yo ya estoy haciendo, etcétera, corro el riesgo que UGPP me abra un expediente y me fiscalice. Entonces, por hacer más, pues estoy haciendo menos. Vale la pena informarle a la UGPP cuando yo estoy seguro que no voy a tener consecuencias perjudiciales. Por ejemplo, que debía 1 millón, pues ya lo pagué, le informo. Archíveme lo que tenga porque no tenemos deuda. Pero la regla general es, a no ser que esté 100% seguro, es mejor no enviar ningún tipo de comunicación. Aquí les reitero lo que les estaba contando para complementarte. Recordemos que antes de la emisión del requerimiento para declarar o corregir, me editó la sanción. El problema es que muchos colegas contestan y dejan pasar el tiempo sin corregir. La diferencia entre corregir a tiempo, si cometí el error y sé que no es salvable o discutible, es corregir antes del requerimiento para declarar o corregir, porque en ese sentido nos vamos a ahorrar la sanción, que la sanción puede llegar hasta el 60%. En requerimiento para declarar o corregir estamos hablando de un 35% de sanción sobre el capital, más los intereses de mora desde la fecha en que se venció el pago de la autodeclaración tributaria, o sea, el pago de la planilla pila. Si estamos hablando de una inexactitud del 2015, tendría que pagar todos los intereses moratorios a la máxima tasa legal bancaria fijada por la SUPER, más una sanción hasta el 35%, hasta el 60%, y en requerimiento para declarar o corregir va al 35%. Entonces, siempre nuestras recomendaciones, hay que saber de antemano que en efecto no es salvable. O sea, que a la luz y a los ojos de la unidad no es discutible o qué cosas los jueces ya han dicho sobre eso, no hay negociación y sobre eso ya está, hay un punto, digamos, fijo. Nos pregunta Patricia Londoño, sobre el valor de las transacciones laborales entre el empleador y el trabajador, ¿se deben pagar aportes para fiscales? Depende. Digamos, nosotros siempre recomendamos, en lo posible, evitar esas transacciones, esas terminaciones por mutuo acuerdo. Mi riesgo es muy alto. Mi contrato de trabajo tiene unas causales naturales de finalización. ¿Que cuáles son? Yo renuncio o mi empleador me despide, puede ser con justa causa o sin justa causa, donde hay lugar a una indemnización. Digamos, son las formas naturales. Si es un contrato de obra, pues finaliza la obra y no tendríamos inconveniente. Nosotros mismos, pues nos enredamos la vida cuando comenzamos a crear figuras que son innecesarias. Por ejemplo, esas terminaciones por mutuo acuerdo. De entrada, aunque están en el código sustantivo, que es del 60 y pico, pensémoslo, ¿hasta qué punto es válido un acuerdo en el que yo como empleador, pues a mi empleado, con el que no estoy en posición de igualdad, le estoy dando una bonificación por retiro? Bonificación por retiro suena a que usted me está pagando para que yo renuncie. Y en la práctica generalmente es así. Entonces yo le pago y usted renuncia voluntariamente. Pues eso no es una renuncia voluntaria. Peor aún es cuando formalizamos esto que hicimos en un documento que podemos denominar transacción. Entonces decimos, por medio del presente documento, declaro a mi empleador a paz y salvo por todo concepto presente y futuro, renuncio a cualquier tipo de demanda. Me siento muy bien con esto que me están dando, muchas gracias. Recordemos que los derechos del trabajador únicamente puede transar sobre los que son inciertos. Los derechos ciertos son intransigibles.
Es decir, yo no podría renunciar, por ejemplo, a parte de mi salario, a parte de mis horas extras, a mis comisiones. Lo único por lo que válidamente podría transar sería por lo que no sea cierto. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que pues en lo posible no utilicen esa figura. ¿Cuándo tengo que aportar y cuándo no? Si yo estoy pagando una indemnización, la indemnización no hace base. Si yo estoy pagando sobre derechos ciertos, como el salario, hace base al 100%. Simplemente estoy reconociendo que le dejé de pagar el salario que le tenía que pagar, que las horas extras se las liquidé mal, etcétera, etcétera. Si estoy pagando y transando únicamente sobre derechos inciertos, no harían base, pero tendría que estar en esos términos. Digamos, del acuerdo depende si hace base o no, pero la regla de la UGBP es que me los va a incluir al menos al 40%. Un trabajador me me denunció, creería que nos quiere decir Juan Manuel, me denunció ante la UGPP diciendo que no se habían pagado los aportes como eran. Me llegó una carta de ellos diciendo que nos habían requerido. Luego el trabajador presentó un PQR diciendo que desistía. La pregunta es, ¿termina ahí o hay que dar respuesta? En ese caso, sí es mejor dar respuesta. Digamos que el trabajador desista, para la UGBP no tiene ningún valor. Pero sí es importante para mí como empleador aclarar la situación. Decir, mire, se presentó una denuncia, el trabajador desistió por X o Y razón, pero yo quiero aclarar que sí se le pagó de la manera correcta y aquí está la planilla. Esa sería la recomendación. Generalmente al contratar a una persona en las empresas utilizan conceptos para evitar que sea salarial esa parte del pago. ¿Qué concepto es el adecuado a utilizar? Por ejemplo, ¿estaría bien un auxilio de herramienta, auxilio de vivienda o esto se convierte en salarial? Digamos, la sugerencia es no inventar con los nombres. Cuando inventamos con los nombres nos ponemos en problemas. Pensemos, por ejemplo, yo digo auxilio de rodamiento no constitutivo de salario. UGPP lo primero que me va a preguntar es, bueno, ¿y cuál es la función de esa persona que recibe rodamiento? Yo entiendo un rodamiento para un comercial, para un mensajero, para una persona que se desplaza fuera de la oficina y lo entendería como una herramienta para realizar labor contratada que no haría base. Pero si, por ejemplo, este auxilio de rodamiento yo se lo doy a todos, salgan o no salgan, estén en la oficina o no estén, UGPP va a considerar que este auxilio de rodamiento realmente es un concepto que yo estoy utilizando para evadir o para eludir el pago de aportes. No queremos estar en esa situación. Pensemos, por ejemplo, en este auxilio de vivienda, que es una práctica común, especialmente en empresas, por ejemplo, de extracción de algún tipo de mineral o relacionadas con petróleo, donde yo envío a mis ingenieros o a mis trabajadores a vivir en campos o en poblaciones y les doy un auxilio de vivienda. UGPP interpreta este auxilio de vivienda como alojamiento. Y alojamiento es un viático permanente y los viáticos permanentes son salario. Entonces noten que el nombre del concepto me metió en problemas. Es decir, cuando diseñé la figura, pues ya estaba destinada al fracaso. ¿Cuál es el ideal? Pues tener pocos conceptos ajustados a la realidad de la operación. Por ejemplo, lo que es salario, pues yo ya conozco el efecto, con eso no tengo problema. Lo que es no constitutivo de salario, el ideal sería en lo posible comprimirlo al menor número de conceptos y las herramientas que no me hacen base, pues manejarlas de manera separada. Si yo logro tener esa estructura tripartita bien diseñada y bien soportada, yo estaría fuerte frente a un proceso UGPP. Si solamente tengo nombres como estos, me voy a meter en problemas, porque no voy a tener cómo probar. Pensemos en el auxilio de vivienda, yo digo, no, es un auxilio de vivienda
que le doy a los trabajadores que están fuera o los que están dentro y firmamos un documento que dice que este auxilio es no constitutivo de salario. El valor de ese pacto es nulo. Yo puedo pactar, hacer un otro sí, diciendo lo que quiera. Puedo decir, por ejemplo, y las comisiones no tendrán ningún efecto salarial, pero a la hora de un proceso GPP o de una demanda, el valor de ese acuerdo es nulo. Así es. Bueno, hay unas preguntas que nos enviaron por interno. Voy a leer algunas, así como las más generales que siempre nos preguntan. Si a un empleado se le cancela normal su salario y este empleado tiene un ingreso por contrato de arrendamiento de vehículo, ¿hay algún inconveniente? Bueno, la respuesta aquí es sí. Acuérdense que la unidad revisa no solamente la nómina, de hecho la contabilidad es plena prueba. Si hay pagos por fuera de nómina a favor de un tercero trabajador, en el 99% de los casos la unidad lo toma como salario. Entonces, hay que buscar una manera más económica, una figura segura ante la unidad para intentar pagar este contrato de arrendamiento con la empresa igualmente por la nómina. Digamos que normalmente nosotros no recomendamos este manejo porque así sepamos que proviene, que el ingreso que le estamos dando o ese valor por contrato de arrendamiento proviene es una naturaleza distinta, sobre todo en el sector transporte, que ya llevamos varios meses de experiencia y de, digamos, defensa abanderada. En el 99% de los casos es un manejo muy riesgoso. Aquí en este punto sería interesante revisar los pormenores de esa nómina y poder buscar una figura más segura y económica también para el empleador. No sé si el Doc Milton tiene algo que agregar a la respuesta. No, señora, de acuerdo contigo 100%. Ok. Si un trabajador que laboró en una empresa y no fue afiliado a Seguridad Social, este puede denunciar ante la UGPP para que se le reconozca sus aportes dejados de percibir. La respuesta es sí. Sí. Pues de hecho las denuncias se hacen por esto. Digamos que el foco en la línea de parafiscales de la UGPP, esta es la razón de ser, el objeto de la fiscalización. Entonces, pensemos que hay un riesgo adicional, porque cuando un trabajador me denuncia, me pone en el ojo del huracán. Entonces, si bien llegan a preguntarme por un trabajador, es posible que ese profesional especializado o que ya la unidad entienda que hay errores y si no tengo cómo justificar o cómo responder esa omisión en la afiliación, esa inexactitud o esa mora en los aportes de ese trabajador, pues evidentemente va a tener un problema y ya estoy en el ojo del huracán. O sea, digamos que el riesgo obviamente es ese trabajador, pero va más allá. Y es el hecho de que le di la puerta de entrada, le abrí las puertas a la unidad para que me viniera a auditar y a revisar. No sé, Doc Milton, si tienes algo adicional. No, señora. ¿Hay más preguntas de pronto? Bueno, si se perciben ingresos por arriendo de un apartamento, pero la inmobiliaria no reporta información exógena, ¿se debe aportar a la seguridad social? Sí. En este caso, más allá de lo que reporte la inmobiliaria, la pregunta es si yo declaro renta o no. Si yo no declaro renta, por este momento la UGPP no me va a fiscalizar como independiente. Si yo declaro renta y declaro estos ingresos por arrendamiento, pues ahí ya estoy en problemas. ¿Qué podría ocurrir? Que sería un escenario terrible, que yo reporte el ingreso de arrendamiento en renta y la inmobiliaria no lo reporte. Ahí podríamos ser sujetos los dos a sanciones que serían incluso peores que las de la UGPP. En teoría, si yo tengo una inmobiliaria, ya tendría que reportarme. Gracias, Doc. No sé, seguimos respondiendo, no sé cómo Fenalco tenga programado, pero va a leer dos preguntitas más. ¿Qué nos pueden recomendar para la aplicación de costos
por esquemas de porcentaje, la presunción de costos, resolución 209 del 2020. ¿Qué les podemos recomendar? Que no es solo cuando yo voy a liquidar mis aportes, no solo tengo que revisar la presunción, yo tengo que revisar mis ingresos mensuales, si fueron o no superiores a un salario mínimo, mis costos y gastos, que podrían ser incluso darme una deducción mayor que la de la resolución. Si la operación es negativa, es decir, si mis costos y gastos no están soportados, por ejemplo, con facturas, pues me acojo a lo que dice la resolución, pero solo aporto cuando percibo el ingreso. Entonces, eso es lo que tengo que revisar, pero la sugerencia es la resolución es el último recurso. Primero que tengo que intentar verificar cuánto tengo que aportar con lo que me da. Pensemos, por ejemplo, que mi mejor escenario de aportes sería concentrar ingresos en un mes, irme ese mes al tope de los 25 y salgo de una vez de mis aportes por todo el año. Mi peor escenario es reportar ingresos mensuales y pues tengo que aportar al tope, que el tope podrían ser 80 y pico millones de pesos anuales. Bueno, todavía nos quedan muchísimas preguntas. Quisiéramos contestarlas a todos. Lo que pasa es que obviamente tratamos de ser muy estrictos con el tiempo. Sin embargo, los invitamos a dejarnos su correo electrónico en el buzón de mensajes. Ahí nosotros usualmente, sobre todo los asistentes de las capacitaciones, estamos resolviendo algunas duditas. Agradezco también a nuestro gerente de operaciones por estar, como siempre, acompañándonos, a Fenalco Sur de Santander por esta oportunidad. Aprovecho estos últimos minutos para contarles que digamos que a solicitud de muchos de nuestros participantes, lanzamos un diplomado en actualización laboral, nómina, pila y UGPP, y en virtud de esta alianza duradera con Fenalco Sur de Santander, los afiliados a Fenalco tienen un descuento especial. Entonces, en los próximos días creería que tienen toda esa información. Igual si requieren información adicional, también están nuestros números en pantalla. Mensualmente o semanalmente estamos enviando información, boletines jurídicos. Si ustedes desean estar actualizados y que reciban ese boletín jurídico, nos pueden dejar su correo electrónico y mensualmente van a recibirlo. Digamos que son temas variados y en este momento, pues obviamente tiene un componente UGPP, nómina, pila, pero es un boletín general que nos sirve a todos los empresarios, a todos los comerciantes. Entonces, nuevamente, si están interesados, con mucho gusto pueden escribirlos ahí en el buzón. A todos, mil gracias por la participación, mil gracias, Doc Milton, mil gracias a Fenalco nuevamente por esta alianza. Esperamos que realmente genere beneficios para todos los comerciantes y los empresarios. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Mil gracias.